¿Alguna vez has tenido la experiencia de comunicarte con alguien, con un grupo o con una persona y al final de la conversación tener esa sensación de que no ha habido una conexión, de que no se entendió el mensaje o de que de alguna manera la comunicación no fue suficientemente clara? Pues en este vídeo te voy a dar las 5 claves que pueden hacer que tu comunicación sea clara, directa y que no hayan malentendidos en ella. Si estás lista para esta conversación, no te vayas, que en un momento te comparto las 5 claves para una comunicación clara. Este es tu momento. Activa tu voz y vive con propósito. Todos hemos tenido momentos en los que comunicamos algo o algo se nos comunica a nosotras y sentimos como que hay una desconexión, que lo que se está diciendo no es lo mismo que se está recibiendo. Y es frustrante uno tener una comunicación, una conversación con alguien y sentir al final del camino que no hubo progreso, que resultó en nada y que el tiempo fue básicamente perdido porque estuvimos tratando e intentando de conectar, de comunicar de alguna manera un mensaje importante para nosotras y al final sentimos que no hubo esa comunicación completa, que no fue efectivo el proceso de tratar de comunicar a esta otra persona las ideas, los mensajes, los propósitos, las intenciones que teníamos al inicio de nuestra conversación. Pues hay 5 claves que si las tenemos pendientes y estamos atentas a ellas, pueden aumentar nuestra habilidad de comunicarnos con las otras personas muchísimo más. Pueden aumentarlas en un porcentaje grandísimo y pueden conseguir o ayudarnos a conseguir que al final de nuestro esfuerzo haya un resultado efectivo y que tanto nosotros como las personas con las que nos estamos comunicando tengamos el mensaje correcto y estemos en una misma página. La comunicación al final del día se trata de que haya un entendimiento, de que lo que es comunicado, lo que es dicho, sea recibido de la misma manera en la que fue inicialmente la intención de comunicarse. Y entonces estas 5 claves que vamos a hablar en un momento nos van a ayudar a lograr esos propósitos. Pero antes de entrar en las 5 claves, quiero aclarar que hay 3 cosas que normalmente tendemos a pensar que son esenciales en que la comunicación sea efectiva, pero que en realidad no son tan importantes en el elemento de la claridad como tendemos a pensar. Y el primero es que no se trata de tener el vocabulario perfecto. A veces nos convencemos o tendemos a pensar que nuestra comunicación falló o que el mensaje no fue recibido correctamente porque no encontramos las palabras perfectas para decir en el momento perfecto o porque el vocabulario que utilizamos no fue suficientemente elaborado o suficientemente extenso como para expresar lo que queremos expresar de la mejor manera. La realidad es que los mejores mensajes son aquellos que son comunicados a un nivel de vocabulario de tercer grado. Y esto no lo digo yo, lo dicen los expertos. La mayor parte de nosotros operamos en un vocabulario activo que está al nivel del tercer grado. Entonces, cuando tratamos de ser demasiado elegantes o demasiado elaboradas en nuestro mensaje, lo que tendemos a hacer es a crear una separación entre las personas con las que nos estamos comunicando y nosotras. Mientras más claro, sencillo y directo sea el mensaje, mientras más básico sea el vocabulario, más tiende a haber comprensión de lo que queremos comunicar. Y esto no quiere decir que vamos a tratar a las personas con las que nos estamos comunicando como si fueran ignorantes o como si no tuvieran la capacidad de entender lo que les estamos diciendo. Simplemente los conceptos, mientras más sencillamente se presenten, más fácilmente son recibidos. Entonces, para que haya claridad, nuestro vocabulario no tiene que ser perfecto o extenso o elaborado o súper elocuente. Simple y sencillamente tiene que ser un vocabulario sencillo, que sea un vocabulario común para ambas partes. En América Latina, por ejemplo, yo soy de Puerto Rico y tenemos muchas palabras que utilizamos en Puerto Rico que para otros países pueden significar otras cosas, aunque es el mismo idioma, es español.
pero tienen diferentes significados en diferentes localidades. Inclusive dentro del mismo Puerto Rico hay cosas que se dicen en el norte que tienen otro significado en el sur. Entonces, cuando estamos hablando del vocabulario, debemos buscar un vocabulario que sea común, que sea sencillo, que sea fácil de entender y que no lleve a las otras personas a connotaciones o a pensamientos distintos a los que queremos presentar. Entonces, mientras más sencillo y directo sea tu mensaje, mejor. Y eso lo vamos a hablar más en un momento. El segundo error que tendemos a cometer cuando estamos tratando de hacer que nuestra comunicación sea clara y directa es que tendemos a pensar que necesitamos una preparación extensa. Y esto es en dos niveles distintos. Dependiendo del mensaje que queramos llevar, a veces pensamos que necesitamos una preparación formal académica para poder comunicar el mensaje de la manera correcta. Entonces nos detenemos de comunicar lo que estamos pensando o nos cohibimos de decir lo que queremos decir porque nos convencemos de que no tenemos el grado académico, el título o la preparación, las credenciales necesarias para comunicar el mensaje de la manera más efectiva, cuando en realidad eso no es lo más importante. Pero aparte de la preparación académica, también me estoy refiriendo a la preparación justo antes del mensaje. Sobre todo cuando tenemos presentaciones formales que queremos dar frente a un grupo o en nuestro trabajo, en nuestro ámbito laboral, tendemos a pensar que mientras más tiempo pasemos preparándonos, buscando información, haciendo investigaciones, preparando bosquejos, escribiendo el mensaje completo, el guión completo de lo que queremos decir, tratando de memorizar palabra por palabra lo que vamos a decir, que eso nos va a permitir presentarnos con mayor claridad. En realidad, para muchos de nosotros, la preparación extensa lo que hace es crear más ansiedad y más nervios alrededor de lo que vamos a decir. También nos crea cierto nivel de inseguridad porque estamos preocupadas de que se nos va a olvidar lo que nos memorizamos o de que no vamos a recordar en el orden correcto, de la manera correcta, lo que queremos comunicar o lo que queremos compartir. Pues en muchas ocasiones la preparación extensa se convierte en un impedimento en lugar de una ayuda. Entonces te voy a compartir, ¿no? Y te voy a invitar a que una vez tú tengas tu mensaje delineado y tú sepas cuál es el punto final, y de esto vamos a hablar en un momento, pero que tú sepas cuál es el destino al que tú quieres llegar y tengas tus puntos claves, que te conformes con eso y no te vayas al extremo de querer preparar y prepararte para cada eventualidad posible y que no trates de ser perfecta en tu preparación. Simplemente ten los puntos claves, ten claro dónde vas a comenzar y dónde quieres terminar y luego de eso permite que la información fluya. Si eso te crea duda, o te crea que sientas que vas a titubear, entonces sí, escribe un poco más, pero no pases horas y horas y horas preparándote para una presentación o una conversación de una hora o de media hora. Sí, ten tus datos, sí, ten tu información, sí, prepárate y practica, pero hay un punto dulce en el que debes detenerte, porque si te pasas de ese punto, entonces es lo que se dice como overkill. Lo estás llevando a un punto donde es demasiado y vas a hacer que la moneda se gire. Y entonces en lugar de sentirte preparada y segura, te vas a sentir súper ansiosa e insegura. Así que prepararte demasiado es otro error que cometemos. Y finalmente, el otro error que cometemos es pensar que la comunicación falla porque tenemos puntos en los que no somos completamente elocuentes o en los que resulta que utilizamos muletillas o rellenos para nuestra comunicación. Cuando nosotras estamos comunicándonos y pensamos que la claridad no está presente, muchas veces lo achacamos o lo culpamos a que caemos en los en los en los entonces, en los mira, en estas cosas que utilizamos para rellenar espacio. Y sí, poder minimizarlos ayuda, pero no es necesario ser perfecta en no utilizarlos. Puedes tener tu muletilla casual, puedes tener tu relleno
aquí y allá, pero si normalmente puedes llegar del punto al punto B y la persona te puede seguir en tu lógica, el que tengas rellenos en el medio a veces simplemente te da a ti y a la otra persona el espacio de procesar una información. Y hay otras estrategias que puedes utilizar que hemos hablado en otros vídeos y que hablaremos en otras ocasiones para no caer en las muletillas. Pero si resulta que las utilizas, yo las he utilizado en este vídeo, las utilizo en casi todos mis vídeos y creo que aún así el mensaje llega. No te patees pensando que porque utilizaste una muletilla aquí y allá dañaste el mensaje. Eso no es lo que minimiza la claridad. Ahora, habiendo tenido claro que estas cosas no son las más esenciales, vamos ahora a las 5 claves que sí te van a ayudar a llegar a un mensaje más claro y directo, donde tanto la persona recibiéndolo como la persona comunicándolo puedan sentirse que el mensaje es el mismo, que es un mensaje unísono y que es un mensaje claro, que pueden ambas personas entender y comunicar de la misma manera. La primera clave es comienza con el fin en mente y esto lo he aludido en varias ocasiones en la primera parte de este vídeo. Cuando nosotros estamos tratando de comunicar un mensaje, muchas veces nos enfocamos tanto en cuál es el mensaje como tal, qué es lo que queremos decir, que nos olvidamos del hecho de que estamos comunicándonos porque hay un resultado final al que queremos llegar. Entonces, en nuestro esfuerzo de clarificar el mensaje, lo que hacemos es que le damos vueltas al mensaje en lugar de pensar, ok, ¿cuál es el resultado final al que yo quiero llegar y asegurarme de que lo que yo estoy presentando me lleve a ese resultado? Recuerdo cuando yo comencé como maestra, y aquí fue donde yo descubrí la clave de este mensaje, ¿no? Cuando yo comencé como maestra, yo estaba tan enfocada en decir lo correcto, en que lo que yo estaba expresando fuera para palabras claras, que fueran palabras precisas, que yo le enseñara el vocabulario correcto a mis estudiantes y que al final del camino mis estudiantes tuvieran el mensaje completo de lo que yo quería comunicar, que seguía dándole vueltas al asunto y en muchas ocasiones perdía la conexión con mis estudiantes por estar tratando de ser tan y tan efectiva y tan clara en las palabras que estaba utilizando. Cuando me di cuenta que el enfoque real que yo debía tener era no en las palabras necesariamente, pero en cuál era el resultado final que yo quería conseguir al presentar esta información, pues entonces pude eliminar un poco de tensión en cuanto a qué palabras utilizaba y pensar más en cuál es el objetivo final que yo quiero que mis estudiantes reciban, qué es lo que ellos tienen que entender al final de este proceso y cuáles son las cosas específicas que yo debo presentarles para que ellos puedan llegar de donde están a donde quiero que estén. Pues cuando entendemos que toda comunicación tiene un objetivo final, que nos estamos comunicando con un propósito y que enfocarnos en ese propósito nos va a ayudar a entender qué es lo necesario en el medio. Entonces podemos eliminar mucha tensión y ser mucho más efectivas en la comunicación del mensaje como tal. ¿Ves? Si tú sabes cuál es la transformación final, si tú sabes qué es lo que tú quieres que se logre al final de la comunicación, entonces puedes pensar hacia atrás, en reversa. Si están aquí, yo quiero que lleguen acá. ¿Qué tiene que haber pasado justo antes? ¿Qué tienen que haber entendido justo antes de eso? ¿Y qué tienen que haber entendido antes de eso? Entonces puedo ahí preparar mi mensaje sabiendo cuál es el resultado final al que quiero que lleguen. Pues prepara un continuo, ¿no? Están aquí, quiero que lleguen aquí. ¿Qué tiene que pasar para qué tienen que entender o qué tiene que pasar justo antes de que ellos puedan llegar a este punto final donde quiero que lleguen? Y antes de eso, ¿qué es lo que deben entender? Y antes de eso, ¿qué es lo que deben entender? Y cuando logro que la comunicación se enfoque en cuál es la trayectoria, cuál es el camino o el trayecto que quiero que transcurra en la comunicación, entonces puedo tener una comunicación muchísimo más clara y muchísimo más efectiva. Así que la clave número 1 es comienza con el fin en mente. La clave número dos es identifica puntos en común. Identifica puntos en común. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces comenzamos la comunicación pensando que tenemos que convencer a la otra persona de todo lo que estamos pensando, de la lógica que estamos utilizando, del proceso completo por el cual nosotras hemos atravesado para llegar al punto de lo que queremos comunicar. Y eso no es necesariamente cierto. En muchas ocasiones o en la mayoría de las comunicaciones,
Van a haber puntos en común donde podemos partir desde la premisa de que tanto tú como yo entendemos ciertas cosas. Por ejemplo, en esta comunicación yo estoy partiendo desde la premisa de que tanto tú como yo entendemos que la comunicación es importante y que la claridad en la comunicación es esencial. Entonces, no tengo que convencerte de que hablar claramente o de que llevar tu mensaje directamente y de una manera que sea recibido correctamente es importante. No tengo que utilizar ese espacio, ese tiempo. Puedo partir desde el punto de vista de saber o de pensar que tanto tú como yo entendemos que la comunicación es importante y que la comunicación clara nos puede salvar muchas dificultades, mucho tiempo, mucho espacio, mucho esfuerzo. ¿Ves? Entonces, en toda comunicación hay puntos en común. Si tú puedes detenerte y pensar, ok, ¿desde dónde estamos comenzando esta comunicación? ¿Qué cosas tenemos en común la persona con la que me estoy comunicando y yo? Sobre todo si es una comunicación uno a uno, si es una comunicación íntima con tu pareja, con tus hijos, con alguien con quien trabajas. Puedes comenzar desde un punto de partida común y puedes comenzar maximizando el hecho de que tú y esa persona creen estas cosas en común, de que tú y esa persona tienen este entendimiento o estas metas o estos propósitos en común. Y entonces puedes avanzar mucho aludiendo a esos puntos en común desde el principio sin necesariamente tener que dedicar el tiempo a desglosarlos y a desmenuzarlos y a pasar mucho tiempo explicándolos. Entonces, si puedes identificar, por poco tumbo la mesa, si puedes identificar puntos en común y comenzar desde ellos y maximizarlos, entonces vas a ver que tu comunicación avanza mucho porque están comenzando desde un punto de partida similar, donde hay un entendimiento y donde hay una conexión inicial. Así que la segunda clave es identifica puntos en común y utilízalos en tu conversación. La tercera clave es utiliza historias y metáforas para conectar. Utiliza historias y metáforas para conectar. En muchas ocasiones la comunicación no es clara porque nos vamos demasiado al intelecto y nos olvidamos de que los seres humanos conectamos a nivel de corazón, no a nivel de intelecto. Entonces nos quedamos en los datos, nos quedamos en la información, nos quedamos en tratar de desmenuzar las partes más complicadas del mensaje y nos olvidamos de que si logramos una conexión humana, una conexión al corazón, entonces el mensaje va a llegar mucho más rápido, mucho más directo y va a ser recibido mucho más abiertamente porque estamos partiendo desde un punto de vista humano y estamos haciendo una conexión a un nivel interno, a un nivel de corazón, a un nivel íntimo. ¿Cómo logramos eso? Pues el mensaje o el lenguaje en realidad de la comunicación emotiva, de la comunicación del corazón, son las historias y las metáforas. ¿A qué me refiero con esto? Te habrás dado cuenta de que en ocasiones durante nuestra conversación yo me detengo y te cuento una anécdota o te cuento cómo yo descubrí lo que te estoy compartiendo o hago una conexión con algún momento específico en mi vida donde yo viví esto que te estoy compartiendo. Puede ser que en ocasiones utilice cuentos que he escuchado, que están relacionados de alguna manera con lo que te quiero compartir. Pero lo importante es que sea porque te estoy conectando lo que te estoy diciendo con un ejemplo, una metáfora, o que te estoy haciendo un cuento, un relato, una historia, que te ayude a ponerte en el lugar donde yo descubrí lo que te estoy compartiendo. Lo importante es que te estoy dando la oportunidad de conectar con lo que estoy diciendo y de ponerte en el lugar de la información que te estoy compartiendo, no solamente con los datos que vas a procesar mentalmente, sino con las historias, con los relatos, con los momentos, las experiencias que yo he vivido y sentido para que tú puedas decir, yo he pasado algo similar o, me puedo imaginar cómo eso se siente. Y en ese momento la conexión entonces es emotiva, no solamente intelectual. Cuando logras hacer esa conexión emotiva, entonces la comunicación se hace más clara porque ya no se trata solamente de que puedan interpretar y entender
tus palabras. Se trata de que en un nivel emocional, en un nivel interno, están poniéndose en tu lugar, están poniéndose en el espacio de la información que les estás compartiendo y la están viviendo, no solamente escuchando y recibiendo. Y entonces utilizar historias y metáforas es bien poderoso y bien importante y es una de las claves más significativas en lograr que tu mensaje y tu comunicación sea clara. Así que la tercera es utiliza historias y metáforas para conectar. La cuarta es ve al grano primero y clarifica después. En muchas ocasiones nuestra comunicación se vuelve turbia y se vuelve no clara porque tratamos de ser tan exactas en cómo presentamos la información, tratamos de dar tanto detalle para asegurarnos de que la persona entienda lo que les estamos diciendo, que en realidad hacemos el mensaje mucho más complicado de lo que tiene que ser. Entonces, si podemos ir al grano primero, decir cuál es el punto primero y luego entonces aclarar lo que pueda ser necesario aclarar. Si estamos en persona, frente a frente a los que estamos con las personas con las que nos estamos comunicando, podemos ver sus expresiones, cómo reciben lo que les estamos diciendo. Podemos hacer preguntas que nos ayuden a entender si ellos están recibiendo la información de la manera en que se está comunicando y entonces podemos aclarar después. Pero uno de los errores más grandes que cometemos es danzar o bailar alrededor del punto que estamos haciendo en lugar de ir al grano y los hispanos somos expertos en hacer esto. Así que ve al grano primero. Si te das cuenta en todos mis mensajes, yo te digo cuál es el punto y luego entonces aclaro un poco. Doy una historia, doy un poquito de ejemplos, te explico un poco más, pero fui al grano primero. Y eso nos ayuda a enmarcar. Lo que sea que yo vaya a decir después, lo estoy enmarcando en cuál es el punto que te estoy queriendo comunicar. Y lo demás es añadido, ¿no? Es icing on the cake, es un poquito de dulzura añadido a lo que ya le estoy presentando, a la carne, a lo que es la esencia del mensaje. Entonces, ve al grano y luego si es necesario, si entiendes que hace falta, entonces puedes explicar, pero ve directo al punto. Y finalmente, la quinta clave, y esta clave es algo que yo hablo muchísimo y que yo espero que te estés dando cuenta de lo esencial que es escucha. Escucha. Y hay ocasiones en las que escuchar es directo y es específico y envuelve el proceso de cerrar la boca y enfocarte en lo que la otra persona está diciendo, en lo que la otra persona está recibiendo, en lo que la otra persona está comunicando en respuesta a lo que dijiste. Pero hay ocasiones, por ejemplo, ahora mismo yo no te puedo escuchar directamente, pero lo que sí puedo hacer es, primero, dar espacio para que proceses. Y en ese espacio yo puedo escuchar lo que yo acabo de decir y ver si necesito clarificar, ver si de alguna manera quizás te he confundido en lugar de ayudarte. Lo otro que puedo hacer es ir a mensajes parecidos que yo he dado en el pasado y pensar en el insumo que recibí de esas otras personas y quizás tratar de anticipar un poco cuáles pueden ser tus preguntas y tratar de contestarlas. Y lo otro que puedo hacer es en este espacio presentarte la información tal cual yo entiendo que la debes recibir o que es la manera más efectiva de comunicártela y luego invitarte a que te conectes conmigo en los comentarios, me hagas las preguntas que pueda tener y prometerte que en algún momento muy cercano voy a regresar a tus preguntas y contestarlas, ya sea en un mensaje escrito o en algún otro vídeo que yo pueda crear para aclarar esas dudas. Pero si estás en persona, si estás en un público que está frente a ti o si estás hablando uno a uno con un grupo pequeño, entonces sé bien sensitiva a lo que las personas te están comunicando, ya sea con su cuerpo o verbalmente con palabras. Y date el espacio de escuchar sin irte a la defensiva. Eso es lo más difícil del proceso de escuchar, es que tendemos a escuchar a la defensiva, tratando de crear una respuesta o una defensa en respuesta a lo que las personas están comunicando. Pero en lugar de eso, date el espacio de con curiosidad y con un corazón abierto escuchar a qué es lo que las otras personas te están comunicando, qué es lo que tu público te está expresando y cómo puedes tú de la mejor manera recibir ese insumo y responder de una manera que no sea defensiva, pero que sea en servicio y en amor. Bueno, de nuevo, las 5 claves. Comienza con el fin en mente.
Identifica puntos en común. Utiliza historias y metáforas para conectar. Ve al grano primero y clarifica después y finalmente escucha. Si implementas estas 5 claves vas a ver cómo tus mensajes se vuelven más claros cada vez y cómo puedes conectar de una manera mucho más efectiva con tu público y lograr el resultado que te has propuesto al inicio de tu comunicación. Espero que esto te haya sido de bendición. Si lo ha sido, compártelo con otras personas en tu entorno que puedan sacarle provecho. Y no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Hasta la próxima. Esta ha sido tu mentora Marta Edith. Dios te bendiga y hablamos pronto.